tengo esperanza de que hay cuestiones exactamente que ya no se van a volver a discutir en materia de comercial en Argentina. Exactamente. Obviamente hay extremos a los cuales siempre el país parece que va yendo, pero yo creo que podemos llegar a terminar por encontrar un punto medio en ese aspecto. Y, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, al final, ¿qué va a pasar con Aerolíneas? Es como que también ahí el gobierno ya levantó un poco también el pie del acelerador, como que sigue siendo la compañía con modificaciones que haya, pero va a seguir siendo una compañía de bandera, o eso todavía no se sabe cómo puede llegar a... Y a ver, realmente es un gran misterio qué va a terminar de hacer el gobierno con Aerolíneas Argentinas. Ahí es donde yo creo que quizás no está queriendo meterse tanto en ese conflicto, porque ahí sí vamos a ver bastante conflictividad gremial. Aerolíneas es una bandera muy grande para los gremios aeronáuticos. Si vamos al caso, en realidad, bueno, hoy por hoy los principales gremios como APLA, Aeronavegantes, APA, nuclean mayormente a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Los trabajadores de JetSmart o Flybondi tienen sus propios sindicatos amarillos, que le dicen eso, porque son sindicatos como más, en teoría, tendientes a favorecer a la empresa. Aunque cuando han tenido que plantarse lo han hecho, principalmente por ahí con JetSmart, han sucedido algunos pequeños amagues de conflictividad, pero obviamente no tan graves como los de Aerolíneas Argentinas. Así que yo creo que quizás el gobierno está esperando a arreglar otras cosas quizás más urgentes antes que meterse en ese lío que sería la privatización de Aerolíneas. Cuando se informan los balances, bueno, en las últimas veces que se informaron balances en los últimos tiempos, se marca de como que hubo un cambio de tendencia, como que Aerolíneas siempre era deficitaria. ¿Es cierto ese cambio que ahora no sé si es superavitaria o en qué magnitud es superavitaria, pero por lo menos no dan números negativos, o esos son números que por ahí que están discutidos? Y a ver, están discutidos por todos lados. Según vos consultás con un contador que es más favorable a un lado, te dice, no, esto está todo dibujado. Consultás a otro y dice, no, sí, tiene cierta razón. La realidad es que hoy la empresa está operando, hay un margen operativo, o sea, la operación de la empresa está siendo rentable. También la realidad es que los sueldos de los trabajadores de aerolíneas han venido un poco retrasados, entonces eso, querramos o no, impacta en los resultados de la empresa. Esa quizás es una de las principales críticas que hoy le están haciendo a Aerolíneas en términos de recomposición salarial. Entonces, es bastante delicado el asunto con Aerolíneas Argentinas. Hay empresas que pueden estar interesadas, empresas extranjeras que pueden estar interesadas en sumarla. Hoy por hoy está habiendo muchas consolidaciones en el mercado latinoamericano en general. Tenemos a Avianca juntándose con Gol y con la aerolínea chilena Sky también. En México las dos principales low cost se unieron también. Entonces hay muy pocos actores como Aerolíneas, Copa, que siguen jugando solos. Y eso en algún momento tiene un techo. O sea, y más una compañía como Aerolíneas que estamos al fin del mundo, que es más complicado competir. Edgardo, en estos cambios que vas viendo y que se van dando en el país, ¿crees que hay posibilidades de que funcione ese esquema de transversalidad que alguna vez se ensayó con diferentes empresas? Te hablo sobre todo aquí de la región norte, ¿no? Existió Aerochaco, bueno, había vuelos transversales evitando triangular con Buenos Aires, pero casi todas fracasaron por una inviabilidad financiera, justamente. Y a ver, eso, la aviación regional, que normalmente se hace con aviones de 19, 30 pasajeros como mucho, sí es una gran deuda pendiente, yo creo, tanto de este gobierno y los anteriores también, pero bueno, en estos gobiernos que por ahí promueven un poco más la apertura del mercado, la realidad es que la aviación regional, esta aviación transversal, como lo llamás vos, que tal cual Aerochaco fue un gran ejemplo. El último gran ejemplo que tuvimos en Argentina quizás fue Sol, que estaba basada en Rosario. La realidad es que ese tipo de aviación sí suele necesitar mucho apoyo del Estado para poder funcionar. Realmente es muy difícil sostener ese tipo de operación. Los aviones son más chicos, los costos por asiento son mayores. Entonces, en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, se llama el servicio aeroesencial y se subsidia con 300, 400 millones de dólares al año ese tipo de operación porque se entiende que sirve a comunidades que si no quedarían aisladas. En Argentina el problema es que se tomó la decisión hace ya casi 20 años de subsidiar el transporte aéreo troncal, que ahí es donde para mí se cometió un error estratégico. O sea, quizás se tendría que haber destinado un poco más de fondos a subsidiar la aviación regional y dejar la aviación troncal en manos de las empresas sea de los grandes operadores, sean privados o estatales, o tener algún tipo de subsidiaria estatal que
que preste estos servicios. Estaba la de que era de la Fuerza Aérea Argentina, pero la redujeron a su mínima expresión prácticamente de lo que se iba a hacer en su momento. Sí. Así que ahora hay algunos casos, Jamin Airways, por ejemplo, que es una compañía que está empezando a volar a Zahuela, bueno, a Villa Gesell, Olavarría, Tandil, Concordia, Venado Tuerto, ciudades que no tenían vuelos hace muchísimos años, décadas en el caso de Venado Tuerto, por ejemplo, que bueno, de nuevo, pueden hacerlo porque tienen apoyo, en este caso no estatal, sino de cámaras empresarias locales Claro. que le compran pasajes Chartean, por digamos. y de alguna manera es una especie de operación charter con pasajes ya comprados con anticipación que permiten sostener la operación. Y es la única manera, realmente hoy por hoy es la única manera que existe en casi todo el mundo de sostener ese tipo de aviación. El- ¿Qué, Sí. qué te parece la reapertura del aeropuerto de Rosario, la inversión que se hizo ahí en una de Bueno, las vos estás ciudades ahora en la zona. más importantes Exacto, ahora Vos soy, del país? soy Estás un radicado. rosarino por adopción hace un par de años. A ver, realmente Rosario es también, yo creo que tiene el potencial de ser el tercer aeropuerto de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de toda su área de influencia. La cercanía que tiene con Buenos Aires le jugó siempre en contra, versus Córdoba, por ejemplo, que también es un mercado muy importante, pero en cuanto a población es similar a Rosario, pero sí ha podido desarrollar su mercado aéreo. En cambio, Rosario no. Con el lío que es hoy por ir hasta Buenos Aires en auto, antes sí, en 3 horas uno estaba. Sí. Yo ahora, por ejemplo, he tardado 6 horas en llegar hasta Ezeiza o hasta Aeroparque para tomar un vuelo desde Rosario, entonces ya no es tan conveniente eso. Yo creo que ahí Rosario tendría que potenciar mucho lo de lograr captar a su área de influencia, a pueblos del norte de la provincia de Buenos Aires, me animo a decir hasta Zárate, incluso uno ya lo considera más cerca de Buenos Aires, hasta incluso acá Resistencia, porque muchas veces uno dice, me voy a Buenos Aires a tomar un vuelo. Y en realidad te puedes tomar en Rosario perfectamente, salís en el micro a la tarde y a la mañana estás en Rosario y tomás un vuelo desde ahí. O sea, Sí, sí. es una cuestión de que tienen que invertir mucho, yo creo, en comunicar eso en diferentes mercados de su zona de influencia. Pero es muy importante lo que se hizo. No es toda la obra que originalmente estaba planeada hacer, es casi que una novena parte del proyecto inicial que se planteó hace casi 10 años. Pero de nuevo, ¿qué pasa? Hubo una pandemia en el medio, hubo cambios de gobierno, montaña rusa en términos de política aerocomercial, entonces es muy difícil que un gobierno, una empresa te ponga 100, 200, 500 millones de dólares en una obra si no sabe si va a tener un retorno de inversión en su momento. O sea, si viene mañana otro gobierno y dice, no vuela nadie más, Chao. y listo, ahora solamente es una empresa. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de conseguir como país mantener la política. Y bueno, ¿y el aeropuerto de Resistencia cómo está posicionado ahora? ¿Cómo lo estás viendo? Tiene, bueno, está operando ahora una low cost, Ujú. que costó bastante que venga una low cost, digamos, Realmente. al aeropuerto de Ya Resistencia. tuve que ir yo para acá. Bueno, ¿qué balance Y a ver, tiene el año? la verdad que la llegada de JetSmart fue clave para que Resistencia empiece a recuperar más aceleradamente el tráfico de pasajeros después de la pandemia. Resistencia hasta 2017, que tuvo su pico de tráfico de casi 290.000 pasajeros, creo que tuvo ese año. Un crecimiento tremendo durante la década anterior. Y ahora, después de la pandemia, le estaba costando muchísimo. Estaba con cifras un 30-40% abajo del tráfico anterior. Ahora ya está prácticamente un 20% abajo. De enero a noviembre está un 20% abajo de enero a noviembre de 2019, por ejemplo. Todavía hay un camino por recorrer. Esto habla del potencial del mercado importante que hay. Pero yo creo que ya para el primer trimestre de este año ya está un 11% arriba de 2025. Entonces, la proyección de la oferta de las líneas aéreas en Resistencia. Sí. Entonces, eso va hablando de que se va achicando más ese margen con la prepandemia. Por ahora igual lo que tenemos es a Buenos Aires y Córdoba. No, ¿Córdoba? solamente a Buenos Aires. Ah, Córdoba ya no tenemos más. Córdoba no en la- volvió. Sí. Esa fue una de las bueno. grandes pérdidas que Ya no me estaba tuvimos. acordando. Sí. No te lo queríamos decir, ¿Y Fabricio, Iguazú pero... tampoco? Iguazú tampoco. Salta. No, Durante- esas se perdieron abren, todas. pero es como que... Esporádicamente. Sí, a ver, en 2023, campaña electoral y todo por medio, se abrieron muchas rutas. Sí. Iguazú y Salta fueron el caso de Resistencia. Rutas que por ahí yo creo que tenían potencial, pero bueno, después cambió el gobierno y se cortaron por completo, Córdoba también inclusive. Yo creo que es una ruta que tendría que poder explotársela, es una ruta que siempre anduvo muy bien en términos de tráfico, ¿sabes? De la época de Aerochaco prácticamente. Sí. Bien, la última de mi parte, Edgardo. Uno envidia mucho a los europeos que tienen viajes entre los países de su bloque a un valor tan accesible, digamos, ¿no? ¿Crees que en América Latina podemos llegar a tener algo así? Si bien es otro mercado, otro territorio, otras extensiones,
Por ahí por lo menos una tendencia que vos veas. Y a ver, yo creo que ahora se está notando cierta tendencia. Argentina, que siempre fue una de las más cerradas en ese aspecto, puede servir de faro de que, mirá, se puede avanzar hacia esto. Esto que hizo con Chile de abrir los cielos prácticamente por completo, de que una línea aérea chilena puede operar en Argentina y una argentina en Chile, puede llegar a servir de ejemplo para que eso suceda. Latinoamérica, por una cuestión de escala, yo creo que tiene que avanzar hacia un gran cielo único en términos de regulación, por lo menos aerocomercial. Después, en términos de seguridad, también se está yendo hacia ese lado, pero bueno, son cuestiones mucho más técnicas. Es una aspiración realmente que la industria siempre tiene, que Latinoamérica pueda avanzar hacia eso. Es curioso porque, a ver, en Latinoamérica siempre se habló de la patria grande latinoamericana y todo eso, Sí, pero parece que queda en la tierra. En el cielo no. Sí. Del cielo somos extremadamente celosos siempre. Es algo histórico. Cada país siempre trató de cerrarlo mucho. Chile quizás fue el único caso que tuvo más apertura, Perú también. Pero al final del día esto termina beneficiando al pasajero, o sea, más oferta. Son cambios estructurales que son difíciles de atravesar, obviamente, para los trabajadores aeronáuticos. No es sencillo, obviamente, porque la industria aérea se transformó como en un commodity en otros lugares del mundo. Ya es como tomar un colectivo. Ya. Entonces, no es más esa industria que apuntaba al pasajero de lujo. Sí. Entonces, es un cambio cultural muy importante que hay que hacer, pero yo creo que vamos hacia allá. Todavía falta muchísimo, lamentablemente. ¿Se van a venir esos, se ve mucho en las redes sociales, pero uno no sabe a veces hasta dónde son reales o no, esas imágenes de asientos de aviones que vas casi parado? ¿Eso es una tendencia o es mentira? No, eso sale todos los años para captar clics, no más interacciones. No, hasta ese punto por lo menos, que además a un ejecutivo no le gustaría, seguro, ¿no? Pero, sí. O sea, por un tema de seguridad y todo eso, no, obviamente. Bueno, ¿cuántos años ya de Aviación Line? Y 25 años, vamos por 26 años ya. 25 Sí. años, ¿eh? Bueno, Y de instructor de felicitaciones. resistencia, ¿eh? Sí, y con de los genera una portales. atención y repercusión y aparte una referencia. Así que felicitaciones, Edgardo. Bueno, Muchas gracias, gracias. Edgardo. Bueno, Gracias a ustedes. Edgardo Jiménez Mazó, aquí en Buen Día Norte.